Bienvenidos a la temporada 4 de Inspira, el podcast de Cargill donde buscamos conversar, inspirar y ayudar al mundo a prosperar. Mi nombre es Diego García y junto con mi compañero y amigo Omar Uriaga, en cada episodio platicamos con invitados que influyen y enriquecen nuestro trabajo diario. ¡Comenzamos! Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Inspira. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás en esta cálida tarde? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido acalorado, la verdad. a un episodio más de Inspira. Muy contento de nuevamente grabar y hoy tenemos un invitado especial, pero antes de pasar a ese invitado especial, Las preguntas de rigor obligadas para ti. y para ti. ¿Cuándo fue la última vez que comiste pescado? Ay, la última vez que comí pescado, yo creo que fue hace unos como 5 meses más o menos en Guadalajara, en las playas de Guadalajara. Y como experto pescadólogo, ¿cuál es tu pescado favorito? Me gusta cuando es a las brasas, no sé cómo se llama, no sé, pero me gusta cuando es la pesca del día, ¿no? Luego como la llaman, a las brasas, creo que es el sabor que más me gusta. Muy bien, pero no conoces nada de pescados. Claro que no sé nada de pescados. Conozco un poquito de tilapia. Bueno, sé que existe la tilapia, el robalo. En otros lugares existen los salmones y... Bagre. Bagre. ¿Sí haces bagre? Sí, No, ya son todos los que conozco. muy bien. ¿Ya reprobé? No. Al contrario, hoy vamos a aprender mucho más de la acuacultura. Qué bueno, para que ya no me humillen de esta manera. Y hoy está con nosotros el biólogo Germán Muñoz. Bienvenido. ¿Cómo Muchas está? gracias, Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Hoy estamos otra vez en un centro de enseñanza de la Universidad Nacional Autónoma de México, En el Clarín. en el Rancho El Clarín, Tlapacoya, en Veracruz. Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de quién es Germán, cuál ha sido tu trayectoria y por qué en acuacultura? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a esta charla y me va a dar mucho gusto platicarles un poquito de la trayectoria en el campo de la acuacultura en este centro. Y bueno, en este caso soy parte de esta trayectoria. Mi formación académica, yo soy licenciado en biología, y todo empezó, pues yo creo que cuando mi padre me regaló, cuando tenía 8 años, una pecera. De ahí yo dije, mi pasión son los peces, y desde que tenía 7 u 8 años, pues decidí dedicarme a la cuestión de los peces. Desde bien chiquito. Bien niño, ¿no? Creo que es una cosa muy importante porque hoy veo que a veces los chicos tienen mucho problema, ¿no? Para decidir en la carrera. Yo a los 8, 7 años, decidí que era en peces. No sabía qué carrera, pero yo sabía que era en peces. Wow, qué increíble. Y No es tan eso, común decidirse de tan chiquito, ¿no? no, ahora yo pensé que eso era normal, pero ahora me doy cuenta que no. No, No no, no es así. necesariamente. No, y bueno, eso me llevó a buscar una carrera que tocara dentro de sus líneas de enseñanza a la acuacultura. En ese entonces, fíjense que la medicina veterinaria no estaba no tenía muy dentro de sus planes de estudio la acuacultura, ¿no? Ya existían muy pocas, pero en biología sí. Entonces, decidí estudiar biología. Posteriormente me integró a este centro, como parte del personal del área de acuicultura, ¿no? Que se empezaba a gestar ya en esos entonces. Y una cosa es peces, pero luego después fue específicamente tilapia, ¿no? Ya aquí en este centro. ¿Cómo fue ese viaje para ya quedarte de manera fija aquí en el Clarín, estar trabajando en la parte de tilapia? ¿Cómo fue esa parte? Pues es muy interesante. Ya el centro, desde prácticamente de la formación del centro, de que se fundó, ya tenía una pequeña área destinada a la acuicultura. Cuando yo llegué a este centro ya se trabajaba con tilapia. Pero yo desde antes, yo ya había puesto los ojos en este pez, estamos hablando en los 80s, porque es un pez que tiene todo el potencial en ese entonces yo decía que ese pez tenía todo el potencial para llegar a lo que ha llegado el día de hoy, no solamente en México, sino en el mundo.
tiene todas las cualidades para ser un pez que debía tener una producción importante. Entonces, en ese entonces, en los 80 se empezaba a repuntar la producción de tilapia en México, pero de una manera muy doméstica, muy de traspatio, ¿no? Hoy en día, no solamente es una producción de traspatio, ha pasado a un nivel ya de producción industrial y pues me da mucho gusto que el centro donde elaboramos haya colaborado en el desarrollo de esta actividad de la producción de tilapia en nuestro país. ¿Qué características tiene la tilapia que la han hecho ser tan exitosa o con ese crecimiento tan acelerado que comentas? Yo le agregaría algo. Cuando dices que ese pez tiene todas las cualidades para ser lo que es hoy, justo también me he preguntado lo mismo. ¿Qué tiene? Así que lo hace tan especial o tan bueno. Pues fíjate que hace un momento que comentabas cuáles son los peces que habías consumido, que te preguntaba Omar. Cuando reprobé. Ajá, pero mencionaste dentro de las 5 especies, mencionaste tilapia, ¿no? Yo creo que hoy en día todo el mundo sabe qué es una tilapia, ¿no? O mojarra tilapia, ¿no? En 1964 que se introducen las primeras tilapias procedentes de Estados Unidos, aunque son originarias de África, pues en ese entonces nadie sabía de esto, ¿no? De las tilapias. Y cuando se empezó a conocer de las tilapias en esos años, era con una mala reputación porque se decía que esos peces la gente decía saben a lodo, saben a tierra, saben a humedad. Y no estaban equivocados. Estos peces sí tenían ese sabor porque el sabor se daba por lo que consumía el pez en el medio. O sea, recuerden que los peces inicialmente, estas tilapias fueron liberadas en presas, en embalses naturales, comían lo que encontraban. Claro. Y dentro de lo que comían hay unas algas que les dan ese sabor, lo que la gente dice es sabor a lodo. Entonces tenía una mala reputación. Si no se conocía, bueno, estaba mal, pero cuando se conocía la tilapia, se conocía con esta. Sí, pasaba algo peor, ¿no? O sea, si no la conocías, llego yo y te ofrezco una tilapia, la pruebas Primera experiencia. y dices, sabe a lodo, yo no quiero esto, ¿no? Exactamente. Y empezó con esa muy mala reputación. Estigmatizada ya, ¿no? Exactamente. Pero con una, con cierta razón, ¿no? Porque sí tenía ese sabor. Claro, tenía ese sabor porque los peces eran capturados de embalses naturales en donde el pez comía lo que encontraba. Claro. Eso cambió cuando ya empezó a producirse la tilapia de una manera más ordenada en estanques, con un alimento especial para ellas. El pez no tenía ese sabor ya. Entonces, ahí empezó una aceptación por parte del público de este pez. Hoy en día ese sabor al lodo ya se ha olvidado, ¿no? Porque la mayor parte de las tilapias que se consumen no tienen ese sabor. Esa es la primera bondad que tiene la tilapia, que es aceptada por el público consumidor. Y es lo primero que se requiere, ¿no? Hay otras especies que quizás puedan crecer mejor que la tilapia, tienen todos los atributos técnicos para considerarse un pez de cultivo, un pez para producción, pero ¿de qué sirve que crezcan muy rápido, que tengan una excelente conversión, si el público no lo acepta? Entonces tiene que ser aceptado en primera instancia. ¿Y esos que no aceptan, por qué no se aceptan? ¿Por sabor o por qué es? Sí, primera, el sabor es algo importante. Recuerden, aquí en México tenemos fama de tener especies muy interesantes para la cocina, ¿no? De origen marino, ¿no? Acuérdense, guachinango, robalo, mencionaste robalo hace rato, Sí, ¿no? no mencioné guachinango, pero también lo pude haber Pero lo dicho. conoce, todo el mundo conoce el guachinango, Son mucho más populares. pámpanos son populares y el sabor es riquísimo. Entonces, la población mexicana, pues sí estamos acostumbrados a tener cuando se nos viene a la mente peces, tenemos una gama importante de peces que tienen un buen sabor. ¿Sabemos cuál es el consumo per cápita del mexicano? Sigue siendo bajo en comparación a
el promedio que se requiere a nivel mundial, pero, vamos bien, o sea, conforme pasan los años, el consumo per cápita va incrementando, ¿no? Increciendo. Estamos un poco por abajo de la media, pero lo vamos a alcanzar. En cuanto a la tilapia, lo mismo, ¿no? Estamos hablando del orden de entre 2.5 kilogramos de tilapia per cápita. Y para el caso de consumo general de pescados y mariscos, andamos alrededor de los 12 kilos. Ok. Cuando el promedio en el mundo, si no me equivoco, anda entre los 19 y 20 kilogramos. Pero ha ido incrementando, eso es importante, ¿no? Recordarán que antes el consumo de pescados y mariscos era muy importante nada más en la cuaresma. Ajá, Sí, era Semana totalmente estacional, ¿no? Era muy estacional, hoy en día ya. Y además era productos caros, ¿no? Porque había dos cosas, ¿no? Y estoy hablando de mi infancia, o era o estacional en Semana Santa y la Cuaresma, o algo que comías cuando ibas a la playa de vacaciones, ¿no? O sea, estaba asociado muy a los mariscos, los voy a comer cuando estoy en la playa. Y la realidad es que de un tiempo para acá, y estaba yo revisando ahora las notas previas, pues sí, el consumo tanto de mariscos como de tilapia se ha ido incrementando en los últimos 20 años. La tilapia, en una gráfica que estábamos viendo, incluso tal vez acelerada más en los últimos 10 años, que si lo multiplicas porque somos 130 millones, pues imagino que la producción de la tilapia también se ha ido creciendo de manera importante, ¿no? ¿Cómo está hoy la tilapia en términos de producción? En el mundo es la especie que ocupa el lugar número 2 a nivel de producción. Estamos hablando en el mundo, ¿no? Wow. Cultivada. Como cultivo. Sí, pez que se consume, pero que viene de Granjas. de cultivo, sí. Y ¿Cuál es la la número uno? uno. Ajá, yo Por también iba a curiosidad, preguntar la ¿cuál es la uno? La carpa. Ok. La carpa porque la consumen los países asiáticos, la Ok. mayoría de China, tiene preferencia por eso y pues Y pues nada más son Nada más 1.500 son millones, ¿no? unos Pues, poquitos de chinos y le da Coman lo que coman, van a ser el número uno. que se coman uno al año, ¿no? con eso. Y es por eso, ¿no? Las carpas es una especie de las que hablábamos que tienen técnicamente, tienen características interesantes, crecen muy rápido, son muy interesantes, pero en México no son del todo bien aceptadas. Al menos, bueno, el público dice el consumidor que es una carne insípida, que tiene muchas espinas, entonces eso no gusta, ¿no? Ok. Entonces el mexicano busca un sabor más fuerte, ¿no? Antes de quizás seguir detallando más la producción de tilapia en México, ¿qué otras especies de peces se cultivan en México, además de la tilapia? Bueno, está en cuanto a las que decimos que son para trópico, están las carpas. Dentro del grupo de carpas hay varias carpas, pero bueno, se denominan carpa común o carpas chinas. ¿Mm? Todas son estas asiáticas. Luego tenemos el bagre, que es importante para la zona norte del país. También tenemos para las zonas frías la trucha arcoíris, que es una especie muy importante. Lamentablemente, entre trópico y zonas frías, pues tenemos más trópico, por eso es más importante la tilapia que la trucha, ¿no? En ese sentido, porque no tenemos muchas zonas que tengan temperaturas tan bajas como lo requiere la trucha. Pero la trucha es importante. Ahora, dentro de los crustáceos tenemos evidentemente el camarón, ocupa un lugar importante en la producción, y el langostino malásico sobre todo es un langostino importado. Y yo creo que esas son las más. Se habla también del atún. El atún ya empieza a cultivarse en algunas zonas en Baja California, por ejemplo, le llaman ranchos atuneros. Se colocan jaulas en el mar y se tiene ahí producción de atún, pero todavía es una porción pequeña. La mayor parte del atún que tenemos en México viene de lo que se captura en el mar y no de cultivo. Ahora, ¿cuáles son las regiones más importantes de producción de tilapia en México? Bien, tenemos
Chiapas es un estado interesante. El recurso hídrico que tiene Chiapas ha sido visto por algunas empresas que se han instalado en el estado utilizando este recurso. Para la acuacultura necesitamos ese recurso, el agua, y ha sido muy importante en los últimos años en la producción y sobre todo de tilapia. Tenemos el estado de Jalisco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca. Y yo creo que con estos 5 estados tenemos la mayor parte de la producción. Ahora, hace rato decías empresas que se han instalado en estos estados, ¿no? Donde Sí. hay el recurso hídrico. ¿Qué tan consolidado está el sistema de producción de tilapia en México? ¿Sigue siendo muy de pequeños productores o ya hay empresas bastante grandes? Sigue siendo el grueso, son pequeños productores, aunque ya hay empresas importantes que producen eh, ya a un grado industrial, ¿no? Que producen muchísimas toneladas. Pero el grueso de la producción global de tilapia está consolidada básicamente en pequeños productores. Entonces, eso es importante, ¿no? Y creo yo que va a seguir incrementándose la producción de tilapia. eh, no ha dejado de crecer. Va a seguir creciendo a menos que lo frene algo importante, que es la falta de recursos humanos que se dediquen a darle el empuje al crecimiento de la industria. Si no hay recursos humanos, no hay manera de sostener este crecimiento, ¿no? Y creo que es una parte importante que hacemos aquí en la universidad. Y yo cuando te escucho en cómo estamos creciendo en la producción, me imagino que viene también impulsado, evidentemente, como decíamos hace rato, porque el consumo ha ido incrementándose, pero al final de cuentas el consumo se incrementa cuando uno aprende a meterlo como parte de la dieta o de comida frecuente y nos abstraemos o nos alejamos de esa estacionalidad que puede haber. ¿Qué cambios has visto en el mexicano? ¿Cómo está comiendo tilapia el mexicano? ¿En qué momentos? ¿En qué preparaciones? ¿En qué formas? ¿Cómo la tilapia se está haciendo parte de la dieta del mexicano? Sí que es muy importante lo que comentas y esto a veces lo reflexionamos mucho, ¿no? Evidentemente la industria crece porque hay una demanda. Si no hay, ahora la demanda luego viene por cuestiones externas, o sea, estamos exportando, no. Todo lo que se produce en México se queda en México ¿Ok? y no alcanza. Tenemos que importar de China. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que el consumidor esté poniendo los ojos en estos animales? Yo creo que es algo que tiene que ver con las cuestiones de la salud, ¿no? El pescado siempre se nos ha comentado que es una proteína saludable, una carne saludable, y además es cierto eso, ¿no? Sí, que son de las cualidades que a veces otras proteínas animales tienen que lidiar, ¿no? Ciertos mitos, creencias, costumbres, y el pescado pues siempre ha tenido esa connotación positiva de nutricional, ¿no? Siempre la libra, ¿no? Exacto, siempre la ha librado. Con otras carnes, sean mitos, sean falsedades, pero hay esa polémica, ¿no? Con otras carnes. El pescado siempre lo tenemos libre de esas polémicas, ¿no? ¿Y cómo lo están comiendo? O sea, ¿es buscando esa salud o realmente se empieza a meter en recetas tradicionales? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz se consume de 1000 maneras, ¿no? Y lo interesante para el caso de la tilapia, que en cualquiera que le pongan, sabe muy rica, ¿no? Es un pescado que si no tiene el 10, está entre 8 y 9, o sea, porque de todos los platillos como lo prepares, está bien. Hay pescados que no tienen esas cualidades, ¿no? Requiere ser cocinado de una manera tal que ese es su guiso, ¿no? Y lo hacen de otra manera y ya no sabe igual. Entonces, la tilapia no es muy versátil en ese sentido. Y la otra cosa que es importante son los precios, ¿no? Está por abajo ¿Cuánto cuesta un kilo de tilapia? va de los 70 a los 100 pesos el kilo, ¿no? Aquí en el centro lo estamos manejando en 75 pesos el kilo. Si lo comparamos con otras carnes, bueno, pues está accesible, ¿no? La gente lo compra, el precio
se les hace accesible, es un producto sano y es un producto que sabe bien. Entonces creo que son los, las bondades que tiene este pez, por lo que estamos viendo este crecimiento, ¿no? en su producción. Oye, basado en eso, tiene todo para seguir creciendo, ¿no? Y lo va a hacer. Lo va a hacer porque no se le ve eh, si seguimos, estamos produciendo alrededor de 170,000 toneladas en México, ¿no? En un año. Por año, sí. Lo que lo coloca en la especie número 1 de aguas continentales, de lo que se produce en agua dulce. Y todo se queda en México, no mandamos nada, a pesar de que tenemos un mercado importante en el norte. Y no nos alcanza, tenemos que importar de China. ¿No exportamos porque no nos alcanza? No exportamos porque no nos alcanza. Ok, entonces... Entonces ahí tenemos, ¿de dónde está la Unión Americana? ¿De dónde está trayendo esos recursos? Pues China, Ecuador, Colombia, y México no figura. ¿Quién es el productor número 1 como país de tilapia? ¿China? Sí. Sigue siendo China. Sí, es impresionante, ¿no? Si vemos la gráfica, hay que quitar a China de la gráfica para que se vean. Y si quitamos a China, ¿quién sigue? Ya hay varios países, muchos del sureste asiático son importantes. China, Vietnam, Egipto. Me llama la atención Egipto, ¿no? Por ejemplo, está dentro del top número 10. Y hay que recordar dónde está Egipto. Ahí hay señales, Omar, ahí hay Sí. señales. Es que en la mañana veníamos hablando de Egipto justo entonces ahorita que dijiste Egipto, ahí hay señales, tal vez ahí hay alguna señal para que vaya. Exacto. Es interesante eso porque ese ejemplo de Egipto yo se lo pongo a mis estudiantes. Todo el mundo sabe que Egipto está pues, en medio de un desierto. Claro. Exacto. Y Bueno, pues tiene un río. todo el mundo sabe que tiene un río. Todo el mundo De sabe. hecho, hay una marca comercial de tilapia, ¿Con ese nombre? pues con algo parecido, el nombre del río. Se llama tilapia del Nilo, Ajá. que es una tilapia que tenemos aquí. Ajá. Ah, Y dices, bueno, ¿tienen un río en medio del desierto? bueno, pero no es cualquier río, ¿no? También, ¿no? O sea, Pero no es un río que te quite, es un río no es un río Es muy ancho, ¿no? que no sea, es muy largo. es muy largo, sí. Impresionan más los ríos que tenemos muchos aquí en México, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿cuántos ríos tenemos en México? No estamos en medio de un desierto y no alcanzamos a Egipto en la producción, ¿no? Pero yo creo que, bueno, México tiene que ir para allá, por todas las bondades que tenemos, las oportunidades que tenemos, ¿no? No solamente tenemos que, por una cuestión de producir nuestros propios alimentos, dejar de estar importando. Y la otra, ver la cuestión de las exportaciones, ¿no? Tenemos un mercado importante que es la Unión Americana, que hay que aprovechar. Ahora, cuando dices que tenemos un estado de insuficiencia alimentaria de tilapia en este caso, ¿es porque nos faltan centros de producción o ser más eficientes y aumentar densidades y con lo que tenemos producir más de lo que se produce? Bien, parece que te estoy yendo dando la clase que tengo Es que en realidad, más que un podcast, es una clase. No, no es cierto. Sí, pero es que justamente es lo que acabas de comentar. Cuando hago la pregunta a los estudiantes, ¿qué creen que haga falta para incrementar la producción? Es esto, ¿Más unidades de producción? más unidades de ¿Más producción eficiencia? ¿O las y dos? más eficiencia. Las dos es lo que se necesita. Las que están produciendo, hacerlas producir más, o sea, ser más eficiente y más unidades de producción. ¿Tenemos espacio? Por supuesto que tenemos. ¿Tenemos los recursos? Por supuesto. ¿Tenemos la clima? Por supuesto que lo tenemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y yo creo que el recurso humano es importante, ¿no? Comento esto porque había empresarios que quieren colocar, pero cuando andan en busca de quién va a hacerse cargo de esas granjas, pues cuesta trabajo encontrar quién. Y esa es la parte que nos corresponde, ¿no? ¿Cuánto dura el ciclo de engorda de la tilapia? Son 6 meses. 6 meses. Desde que nace hasta que se va al mercado. ¿De qué 6 peso va? meses. Van 350 gramos. Es el pescado que cuando vamos al restaurante, pues te lo dan, ¿no?
Hay otra talla que es más grande, que es cuando se hace en filete. Ujú. En México no fileteamos tilapia, esto lo hace mucho, se hace mucho en Sudamérica, en donde producen pescados más grandes, 800 gramos, para poderlo filetear. Pero en México tenemos la ventaja que hasta en eso, o sea, consumimos el pescado a granel, es decir, a 350 gramos, o sea, tarda menos. Ujú. Entonces, son 6 meses, ¿no? Ok. Que 6 meses puede parecer mucho, pero la realidad es que tampoco es tanto, ¿no? Porque al final de cuentas lo que haces es que tienes o sea, un estanque de cierta dimensión y entonces tu rendimiento en ese periodo es mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor aunque el ciclo pueda parecer muy largo comparado con otras proteínas, lo que vas a sacar por superficie es un montón, ¿no? Y ahí se puede compensar y en un mercado que crece. Es que se hace por etapas, ¿no? No sé si han visto los estanques pequeñitos, es para la crías, estanques muy pequeñitos, y conforme va creciendo el pez, va pasándose a estanques más Estanques más grandes. grandes y más De grandes. manera tal que el último tanque, que es el tanque de finalización, el tanque de engorda que le llamamos, donde ya sale el producto, tardan ahí un mes, ¿no? Un mes sale el pez a la venta, y cuando tú vacías ese tanque ya vienen otros peces atrás que se colocan ahí, ¿no? Sí, Eh, sí, los vienen persiguiendo, vaya, ¿no? Los vienen Exactamente, en persiguiendo. escalerita, ¿no? Entonces cada mes está sacando pescado para la venta, o cada 15 días, dependiendo de cómo te programas. Oye, y pensando en temas de salud, ¿no? Porque al final de cuentas toda la producción pecuaria siempre tiene desafíos de salud o puede tener desafíos de salud. ¿Cuáles son, cómo está el estatus sanitario hoy de la producción de la tilapia en México? ¿Cuáles son los riesgos sanitarios más importantes que están enfrentando los productores? Hay una situación interesante en ese sentido, porque a raíz de que la tilapia ha evolucionado a la producción intensiva, es decir, producir más en menos espacio, eso al parecer ha provocado que tengamos más problemas en cuanto a cuestiones sanitarias con los Mm, peces. Hay que recordar que el hacinamiento, o cuando se tienen muchos, en cualquier animal, ¿no? Están más juntos, pues se promueve el contagio, ¿no? De algunos patógenos. Y esto ha sucedido en la tilapia de manera tal que a nivel mundial sí han aparecido, hay enfermedades emergentes, son importantes, virus, bacterias, que están produciendo algunos problemas, sobre todo en el sureste asiático. En México no estamos en esa situación todavía, de un estado eh, tan grave como en aquellas localidades, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que tener digamos, el foco amarillo, ¿no? Para estar atentos. Aquí en el centro, en donde tenemos un módulo de producción de tilapia, de 4 diferentes tipos de tilapia, desde hace mucho tiempo que cerramos nuestra frontera del módulo. No permitimos la entrada de ningún pez que, ya. que no. ¿Cuáles son las principales enfermedades que debe preocuparse el acuacultor en México? Bueno, como siempre hay que tenerle mucho miedo a las enfermedades virales. Cuando empezamos con la tilapia hace muchos años, pues eso no existía. Hoy sí ya hay enfermedades virales que son importantes, y como ustedes saben, estos problemas virales siempre son importantes. Hay eh, el virus del Nilo, que es un virus que, bueno, no sabíamos, y de repente aparece, y bueno, ahí está, presente en África, ¿no? Apareció el virus del lago, le llaman. Este, y bueno, hay que estar atentos a esta situación. Ese es un problema. Ahora, aquí en México tenemos problemas de parásitos externos que son controlados. Tenemos algunos gusanos que les llamamos tremátodos, otros bichitos más pequeños que son protozoarios, ¿no? Que también atacan, que si tú los dejas que proliferen, pues te van a acabar con todas tus crías, ¿no? Afortunadamente los podemos controlar con, con lo que tenemos disponible en el país, y hasta ahí. Pero problemas con bacterias también tenemos, que son básicamente todavía por problemas de manejo, cuando se hace un manejo muy, muy rudo, digamos.
hay bajas importantes, simplemente hay que buscar la parte del bienestar animal, que es algo que está muy en boga hoy en día y qué bueno, ¿no? Porque eso permite tener peces más saludables. Claro. Entonces, en México sí hay que estar alertas, pero todavía estamos en una buena posición en relación a otros países. ¿Cómo cuidas la parte de bienestar animal en la acuacultura? Está lo mismo. ¿En Sí, qué te hay- fijas o qué hay que cuidar? ¿Espacio o qué es? bueno, el espacio es uno, pero sobre todo hace rato que les comentaba que los peces cambian de tanque, ¿no? Por ejemplo, Ujú. voy a poner un ejemplo. Y cómo cambian, Brincan. Nah, como Free Willy. cómo pasan de un tanque a otro, ¿no? No, bueno, pues eso hay que hacer un manejo, ¿no? Hay que bajar el nivel del agua de los estanques, hay que retirar los peces con En redes. redes, ok. Y eso, a final de cuentas, es estrés. Es estrés, o sea, no hay, digo, en la producción pecuaria es muy complicada tener estrés cero, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hay que hacerlo de una manera amigable, ¿no? Si con una red voy a agarrar ahí 1000 pececillos que se están aplastando uno sobre otro, pues obviamente. ¿Recuerdan la película de Nemo? Sí, claro, por supuesto. Cuando agarran con las redes y que sacan la red llena de peces. Ujú. Imagínense el estrés que hay ahí. Bueno, lo mismo pasa aquí. Claro. Entre más estrés coloquemos a los peces, pues obviamente la probabilidad de enfermedades se incrementa. Se inmunodeprime el pez y viene el problema con enfermedades bacterianas, muchas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues no hay que ser tan rudo, ¿no? Si vas a agarrar 300 peces con la red, pues no lo hagas, agarra De menos. 50 de menos, ¿no? Sé más rápido para el manejo del pez, o sea, no lo tengas tanto tiempo fuera del agua. Cuida, cuando bajas el nivel del agua, el oxígeno evidentemente se va a acabar porque le bajas el nivel del agua, ¿no? No es lo mismo un tanque que está a 1 metro a que le bajes el nivel del agua a 10 centímetros. Entonces ten cuidado que tu agua tenga el oxígeno suficiente. Detalles como eso, ¿no? Hacen la diferencia. Y por supuesto que me imagino que no todo el mundo estará o sea, no todos los productores, no todas las granjas estarán en el mismo nivel de sensibilidad en cuanto a la importancia del bienestar animal, ¿no? Claro, es un tema que ha aparecido en los últimos años y hay que hacer conciencia, ¿no? Número uno, por el respeto que se tiene cualquier ser vivo, ¿no? Y número dos, que eso justamente nos va a ayudar a mejorar la producción en el caso de los Sí, productores. los va a hacer más productivos y en consecuencia más rentables también. Así es. Si ya tenemos la situación de que tenemos hoy en día las unidades de producción que aparecen rayan en el sistema intensivo, es decir, tener muchos peces en un poco volumen. Ya esa es una situación un poquito estresante, ¿no? Muchos peces en poco espacio. Bueno, pues el manejo que hagas, hazlo lo más amigable posible, ¿no? El manejo me refiero captura de los peces, el tiempo que están en agua, en un volumen pequeño, trata de hacerlo rápido porque el oxígeno se va a acabar. Eh, eh, el pez cuando el oxígeno se le empieza a acabar, pues bueno, imaginémonos nosotros, ¿no? Vete abajo del agua y aguántale ahí. Sí, pues te vas a aguantar hasta que aguantes, ¿no? Entonces, pues te vas a estresar, ¿no? Entre más tiempo estés ahí, igual con los peces, pues, entonces, esto pues va en detrimento a final de cuentas, de la producción. Un pez con ese estrés, con ese nivel de estrés, pues obviamente tiene más probabilidades de enfermedad, de enfermarse, ¿no? Y una enfermedad, pues puede ser grave, ¿no? Hay bajas importantes. Oye, y hablando un poco, porque al final de cuentas bienestar animal y todo lo que es estrés está dentro de de la producción y del día a día, ¿no? ¿Cuáles son hoy los principales retos de los productores que están enfrentando en términos de tecnología, procesos, gente, regulación? ¿Cómo está la producción en ese sentido? Bueno, hay muchas cosas que sí tenemos un reto, hay retos, ¿no? Mucho de esto que comentas, de estas temáticas que comentaste, tienen que ver con la cuestión de la capacitación en los productores, ¿no? No es que no se quiera hacer, es que a veces no se sabe cómo hacerlo, ¿no? Eh,
Y yo creo que aquí la capacitación es una parte importante para abordar esta situación. Ya tocamos el punto del bienestar animal, pero yo te podría decir los aspectos de mejoramiento genético, los aspectos de la alimentación, de la nutrición. Son cosas que se tiene que enseñar a los productores. Hay productores que no tienen quizás, hace rato que Omar me hacía la pregunta, si somos un país que tenemos muchos pequeños productores o son grandes productores. No, somos un país que tenemos muchos pequeños productores que quizás no les alcance para andar haciendo pagos, asesorías de personal, pero entonces tienen que capacitarse ellos, ¿no? Claro, el conocimiento tiene que llegar de una u otra Conocimiento forma. tiene que llegar, para sostener esto tiene que llegar. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Bueno, creo que definitivamente lo tiene que hacer gente capacitada, ¿no? ¿Y esta de dónde va a salir? Pues tiene que salir de centros que capaciten a sus estudiantes para que ellos divulguen esta información. Ahora, en temas de tecnología, ¿qué hay de nuevo en la producción intensiva? O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Temas de telemetría o de alimentadores automáticos? ¿Qué temas de innovación estás viendo en los sistemas intensivos de producción? Hay un tema, hay un sistema, no es nuevo, ya tiene sus años en experimento, desde que inició este sistema, pero es nuevo en el sentido de que se está utilizando ya de una manera sistemática en la acuacultura, que son los sistemas de biofloc. Hay que recordar que en la acuacultura hay dos cosas importantes que se tienen que tener para producir. Uno, niveles de oxígeno importantes en el agua. ¿Por qué es eso importante? Pues porque si no tenemos oxígeno, pues no Para que podemos vivan, peces, no ¿no? más para eso. Nada más para eso. Entre más oxígeno tengamos en el agua, pues más peces podemos tener. Esa es una cosa importante. La otra es quitar compuestos tóxicos del agua. ¿Y de dónde vienen esos compuestos tóxicos? Pues propiamente de los peces. De los desechos. De los desechos de los peces. Y el pez produce compuestos tóxicos per se. O sea, un pez por las branquias arroja amoníaco. Entonces, es un compuesto tóxico. ¿Cómo lo quitamos del agua? Pues lo más fácil en la acuacultura, le llamamos la acuacultura tradicional, es le quito esa agua que ya tiene esos compuestos tóxicos y le pongo Cambio. nueva, ¿no? Eso le llamamos Recambios. los recambios de agua. Entonces, sí fui a clase de acuacultura. Sí Diego. fue. Sí, O fue ChatGPT sí, tal que- vez. No. Los recambios de agua son importantes. Ahora, el problema de los recambios de agua es que necesitamos mucha agua, ¿no? Sí, claro. Entre más peces tengamos y muchos tanques tengamos, pues más cambios de agua. Y eso se vuelve una limitante, porque estamos utilizando agua que pues, competimos con el consumo humano. No, y aquí voy a meter otra variable y te quiero seguir escuchando lo que dices, pero que entonces alguien te puede decir, ¿y la sostenibilidad qué, no? Entonces, el tema del recambio de agua a lo mejor se limita más, ¿no? Que en ese caso, mucha de esa agua, que le llamamos el agua residual de la acuacultura, va hacia a la producción agrícola. Porque justamente lo que... Aquí los voy a volver a sorprender con mi amplio conocimiento de acuacultura. Esa agua está rica en nitratos y nitritos. Sí fue. No, sí fue. Entonces no fue ChatGPT, fue Omar que sí fue y sí. puso atención. Omar sí me está sorprendiendo. Sí, está. A mí también, ¿eh? Sí, justamente. ¿Y qué es lo que requiere la agricultura? Nitrógeno. Pues nitrógeno, ¿no? Muy justo. Entonces, por eso es una buena simbiosis, ¿no? La acuacultura con la... Entonces realmente no está siendo tan cuestionado el tema del agua en la acuacultura, porque al final pues se regresa al campo donde sí se va a ocupar. Si se maneja de esa manera, no tendría por qué haber cuestionamiento. El problema es que a veces no hay esa agricultura ahí cerca, ¿no? Que la debería, pero bueno, si tú quieres no quieres entrar en la cuestión de la agricultura, colocas sus estanques y vas a tener agua residual, ¿no? Y es ahí en donde empieza a haber un problema. Y es donde empieza a tener importancia los sistemas de biofloc, porque en los sistemas de biofloc no hay
ese residuo de agua. Tú puedes utilizar el agua para cultivos intensivos y puedes estar un año utilizando esa agua. Y la pregunta es, todos estos compuestos nitrogenados, ¿a dónde se van? Sí, porque no desaparecen, ¿no? No desaparecen, ahí están. Entonces lo que se hace es promover bacterias que consumen o que te quitan esos compuestos nitrogenados. Ok. Y el término de bioflux resulta porque cuando tú promueves esas bacterias, se forman como flóculos en el agua, le llaman bioflóculos, ¿no? De ahí el término de bioflux. Entonces estas bacterias proliferan tanto en estos sistemas de bioflux, que es lo que quieres, porque esas bacterias te van a quitar estos compuestos nitrogenados. Y mientras tú tengas allá las bacterias, pues te van a bajar los compuestos nitrogenados. Se vuelven a subir los compuestos nitrogenados, pues promovemos más a estas bacterias. Y así puede estar el agua un año, ¿no? Y ya nos quitamos el problema del recambio de agua, ¿no? De manera tal que hoy en día, por ejemplo, es interesante ver cómo hay unidades de acuacultura alrededor de grandes ciudades, ¿no? Justamente en donde falta el agua. O sea, si yo les preguntase, ¿nos darían permiso de poner una unidad de acuacultura a los alrededores de la Ciudad de México? Pues todo el mundo diría que no. Posiblemente su primera respuesta sea no. Porque no hay agua, ¿no? O sea, ¿a qué loco se le ocurriría eso, no? Así. Pero si yo digo es que no voy a gastar agua, ¿no? Yo nada más voy a llenar una vez y puedo estar ahí un año o más con esa misma agua produciendo y tengo ahí a la mano una ciudad que está ávida de consumir Sí, es fresco, ¿no? el centro de consumo más grande, ¿no? Y se lo Nada llevo más. fresco. Y se lo llevo fresco y Vivo, disminuyo ¿no? costos. Puedo poner pescado vivo en el centro de la ciudad. Y es más Guadalajara, eficiente, sí, claro. Entonces eso es algo importante con los sistemas de bioflux, ¿no? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de mercado, ¿no? Es algo que está sonando mucho, ¿no? Y es muy interesante. ¿Esta tecnología está al alcance de todos los productores? O sea, ¿un pequeño productor puede aspirar a este tipo de tecnología? Sí, en realidad no es tan, bueno, es muy complicado cuando no se tiene conocimiento alguno, ¿no? Es que por ahí va mi pregunta, a lo mejor, ¿no? A lo mejor tal vez no está en la parte económica, pero sí, como dicen luego, ¿no? Uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Si no sé que puedo hacer eso, pues, ¿cómo lo pongo, no? Se te puede hacer muy, muy complicado. En el centro ya llevamos años trabajando con esto. De hecho, uno de nuestros estanques está manejado con ese sistema. Y en realidad, pues, como todo, ¿no? Al principio, cuando no lo sabes, pues tienes mucha incertidumbre. Al paso del tiempo ya no. O sea, en realidad no es no es complicado, pero sí es necesario que el productor tenga ciertos conocimientos que una vez teniéndolos no tiene por qué hacérsele complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, lo estoy pensando en el largo plazo, ¿no? O sea, si el largo plazo tiene que haber crecimiento, tendría que haber entonces fuentes de crédito o de financiamiento para los pequeños productores, tendría que haber un sistema de educación, tendría que integrarse posiblemente mejor todas las entidades, ¿no? La parte privada, la parte educativa, todo lo que tenga que ver con nutrición, genética, salud, buscando en cómo le ponemos accesible a los pequeños productores, por un lado el conocimiento, por otro lado también la parte económica para que puedan crecer y eventualmente no se los coman los grandes, ¿no? Que luego es lo que pasa en otras, en otras industrias o en casi todos los ámbitos, ¿no? O sea, si yo no sé lo que tenía, de repente uno más grande ya me adelantó y ya me quedé aquí al final, ¿no? Y al final tendría que haber espacio para todos, porque hoy lo hay, ¿no? Entonces creo que lo valioso que yo estoy viendo en este tema de la tilapia es que puede ser algo que crezcan todos juntos. ¿Lo estoy viendo bien o me estoy imaginando cosas raras? Yo creo que lo estás viendo bien porque de esa manera se está desarrollando en México. Yo no veo que los pequeños productores estén desapareciendo. Qué bueno. Siguen apareciendo, ¿no? Y ahí iba a preguntar qué tan rentable es. Bien, eso es algo. Pensando sobre todo, y lo conecto con esta pregunta, cuando ves que en otras especies productoras de proteína animal, carne, leche, huevo, pollo, cerdo, hay demasiado ruido en temas de bienestar, salud, eficiencia de alimentación,
etcétera, pareciera que esta es como una oportunidad como país, como consumidores, incluso como negocio, ¿no? Para apostarle y que sigue creciendo, ¿no? La parte de la rentabilidad es importante, sin duda. Esto, la mayor de las veces, quien quiere colocar un estanque de producción, pues es para tener un apoyo económico. Y aquí tenemos que considerar, número uno, eso lo decía al inicio, que el pez tenga una preferencia por parte del consumidor y que éste esté dispuesto a pagar un precio que al productor salga avante, ¿no? Claro, sí, que sea negocio, ¿no? Cosa que no pasaba cuando les decía que la tilapia sabía A a lodo. lodos. Ah, no, pues no, ¿quién va a querer pagar por algo que sabe feo? ¿Sabe cuánto pagaban en ese entonces? Bueno, estamos hablando de hace ya muchos años, pero pagaban 5 pesos el kilo. ¿Y cuánto costaba producirla? Costaba 10. Sí, había que perderle para vender, ¿no? Entonces le estoy perdiendo. O sea, ¿quién va a producir tilapia Para perder. para perder? Hoy en día esto no es así. Hicimos un trabajo de rentabilidad aquí en nuestro módulo. Es un módulo que lo maneja la universidad con ciertos costos que están por arriba de lo que puede suceder allá afuera, pero para que tengan una idea, un pez en los estanques finales, en los de engorda, Ujú. nos cuesta producirlo 40 pesos el kilo. Ok. Con los costos de la universidad, que no tenemos financiamiento por parte de Comisión Federal de Electricidad, que los costos, los pagos a nuestros trabajadores son mayores que lo que Sí, sucede claro. allá afuera. Estaba a 40 pesos el kilo, producir un kilo de De tilapia, tilapia. ya a consumidor. Y lo vendemos en 75, 80 y afuera 80 pesos el kilo, 100 pesos el kilo. Sí. Está bien, Sí, es rentable. es rentable, ¿no? Un 2-1. Sí. Es interesante, ¿no? Tenemos un buen margen. Pues- Y hablando con aquí, ¿no? Ajá, Afuera debe estar más bajo El costo El de costo. el producción. costo de producción. No, y en otras ciudades, el precio de venta también debe ser más alto, ¿no? O sea, me imagino que ciudades como Guadalajara, México, Monterrey, tendrán, también, tal vez estén pagando, sobre todo si estás, lo estoy viendo desde el punto de vista del consumidor, sobre todo si está asociado a un tema de salud, ¿no? Porque, o de ser, de un estilo de vida más saludable, porque habitualmente el consumidor promedio, en general, es un promedio de promedios, está más dispuesto a pagar más cuando algo es más saludable, ¿no? Puede haber una disposición mayor a pagar un sobreprecio. Entonces, la ecuación en principio puede parecer que está favorable, ¿no? O sea, un menor costo de producción, una eficiencia en la producción, desafíos de salud de alguna manera contenidos o bajo control. Entendemos, y corrígeme si estoy mal, que la parte de sostenibilidad también está bajo control porque puedes reutilizar el agua a lo largo de mucho tiempo. Pues la mesa está servida, ¿no? Ahora sí que haciendo un juego de palabras, la mesa está servida con tilapias para seguir creciendo y seguir incrementando el consumo, ¿no? Sí, y hay un potencial muy grande. No sé si han visto los mercados en algunos programas, el mercado de pescados en China, en el sureste, en Asia, ¿no? Solo en videos. Son acuarios, ¿no? Tú no, es raro que tengan peces, o sea, están vivos Sí, sí. los acuarios, ¿no? Eso tiene un precio, un sobreprecio, ¿no? Aquí en México poco hacemos de eso. Pero hablando otra vez del sistema de Biofloc, tener unidades de producción que te produzcan un pez, que te lo lleves ahí a media hora a una ciudad y no lo pongas muerto, lo pongas vivo en acuarios, ese pez ya no te cuesta 80 pesos el kilo. Hay gente que está dispuesta a pagar el doble Sí, por el tema frescura, por el ¿no? tema de frescura, ¿no? Y aquí pasa, ¿no? En las unidades, en algunas pocas unidades de producción lo hacen y les va muy bien, pero son muy pocas, ¿no? No, pues necesitaríamos horas y horas. Sí, y justo no tenemos horas y horas, ¿no? Entonces, un poco empezando a llegar al final, tenemos aquí dos tradiciones. Uno es que Omar siempre hace las preguntas más difíciles del podcast, Germán. Vete preparando porque él va a hacer las preguntas genuinamente difíciles, no son tan difíciles, y él hace el cierre. Pero mi última pregunta es, si tuvieras tú una varita mágica así para poder cambiar cualquier cosa en la acuacultura en este país, ¿cuál sería esa cosa y por qué? Es más, apoyo gubernamental.
Ok. El apoyo, eso está un poco fuera de nuestras manos para quienes nos dedicamos a la cuestión académica, pero creo que es una parte importante que el sector usuario demanda, ¿no? Más apoyo por parte del sector gobierno. Por ejemplo, el uso del agua, eh, eh, no se le da el mismo trato como a la agricultura. A la agricultura se le da un trato preferencial por la producción de alimentos y a la acuacultura no. ¿Acaso la acuacultura También no los alimentos. produce Sí, alimentos? también. Entonces debería darse un mismo trato, ¿no? Ahí no es el mismo trato. Ok. Cosas como estas, eso acabo de decir uno, pero hay muchas, ¿no? La cuestión de el impacto ambiental, por ejemplo. Lo mismo, si tú eres una pequeña unidad de producción, quieren que hagas estudios de impacto ambiental tan, in- de manera tal como lo hacen los grandes productores. O sea, no puede ser lo mismo, no se puede tratar igual. Debería haber más conocimientos técnicos para poder hacer este tipo de legislación, ¿no? Y seguro que iremos caminando para allá. Pero bueno, muchas gracias, Germán. Nada Adelante, más Omar. una última pregunta. ¿Cuál sería el llamado a la gente que nos ve? Sobre todo platicábamos durante el episodio de la necesidad del tema gente, ¿no? Que más gente se involucre, participe. Yo me acuerdo cuando estudié, pues no era tan, tan demandada tomar la materia o las prácticas de acuacultura por los médicos veterinarios. ¿Cuál sería tu invitación o cómo podríamos inspirar a las nuevas generaciones a que volteen a ver a la acuacultura como una oportunidad de desarrollo, de aprendizaje y pues sobre todo de generar empleos y dinero, ¿no? Sí, afortunadamente los jóvenes que han tomado el camino para ser médicos veterinarios, una vez que entran a la facultad y ven en el programa de estudios asignaturas como esta, todavía en algunos le llaman especies no tradicionales, este, tienen este interés y afortunadamente una vez que ven el potencial que tiene, les interesa, ¿no? De manera tal que hoy tenemos más médicos veterinarios que están tomando la batuta de la acuacultura nacional y eso es muy importante porque necesitamos el médico veterinario en para fortalecer esto que a final de cuentas es producción animal, ¿no? El Sí, pez, no sé por qué, no se le ha considerado como tal durante muchos años, pues es un animal más, ¿no? claro. Vive en el agua, pero es un animal más. Y creo que el médico veterinario tiene todas las herramientas para tomar la batuta de la producción en México como ha sido en el mundo, ¿no? Correcto. Wow. Ya estoy listo para dedicarme a las tilapias también yo. Pues las últimas preguntas del podcast. Las difíciles. Si no hubieras sido biólogo, ¿qué hubieras estudiado? Pues probablemente médico veterinario ¿Y a qué especie te hubieras dedicado? a los peces. Sí, se lo decidí a los 7 años. Muy buena respuesta. Muy consistente además. Sí, el pez no lo cambió. Bien la biología, medicina veterinaria, hoy ingenieros en acuacultura son carreras que confluyen en especies que son importantes para la producción pecuaria en México, crustáceos y peces. Y creo que van a dar mucho por hablar en los futuros años. ¿Y tu platillo de tilapia favorito? El que hace mi esposa ¿Cómo es? A ver, es, antójanos, antójanos. Están dándonos envidia. es empapelado. Ok. Tilapia empapelada, un poco de mantequilla, poquito, verduras y están muy ricas, ¿no? Al horno. Y y con hoja, no sé cómo, hoja de acuyo, no sé si Hierba santa, ¿no? hierba Sería. santa, Hierba le santa, llaman ok. hierba santa, Ujú. y sale riquísimo. Ya me dio hambre, Diego. Vamos a tener que poner manos a la obra y preparar uno o conseguirnos uno. Y sencillo, ¿no? Rajas de tomate, cebolla, la hoja esta santa, no, esa no debe faltar, un poquito de mantequilla y listo es todo. Tú insistes en que nos dé hambre. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ustedes. Gracias a todos, Diego. Un episodio Omar, más. gracias. No se olviden de darnos like, seguirnos, comentar. Y nos vemos en la Nos siguiente. vemos en la siguiente. Gracias a todos. Que estén bien. Bye. Coman tilapias.